Buen día, nosotros somos el grupo número 9, participando en la jornada de investigación número 3 de la clase de genética médica. Nuestros nombres son Pedro Hernández, Gabriela Verde y Dixie Argueta. Nosotros le vamos a estar presentando sobre lo que es la consulta y la asesoría aplicada a la genética. Entonces, siguiente, por favor. Primero debemos conocer el concepto del asesoramiento y la consulta genética, ¿verdad? El asesoramiento genético viene a ser el proceso que ayuda a las personas a comprender, adaptarse a las implicaciones médicas, psicológicas y familiares sobre las contribuciones que tiene la genética en el estudio de las diferentes enfermedades, ¿verdad? Involucra diferentes aspectos, como está la interpretación de los antecedentes médicos y familiares para evaluar el riesgo de que ocurra una enfermedad genética o de recurrencia de una enfermedad, ¿verdad? Está también lo que es la educación sobre la herencia, las pruebas genéticas, el manejo, la prevención y los recursos que se pueden utilizar para la investigación hacia los pacientes que cursan tratamientos genéticos. También tenemos el asesoramiento y el apoyo psicoemocional para lograr promover decisiones informadas, adaptándose de la mejor manera al riesgo de las condiciones genéticas. Ahora, la consulta viene a estar orientada a toda clase de pacientes, pero tiene énfasis en especial en parejas con interés reproductivo, por ejemplo, que desean conocer el riesgo de entidades genéticas en su descendencia. Igualmente, también tiene el diagnóstico de pacientes con enfermedades raras de origen genético, como sean las malformaciones congénitas, las discapacidades cognitivas, la baja talla patológica o las enfermedades degenerativas. Y también permite orientar profilácticamente en las formas de cáncer que se puede heredar mediante la familia, como lo es el cáncer de mama, el de colon, la retinoblastoma, entre otros. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando sobre los objetivos que vamos a tener en el asesoramiento genético, va a ser principalmente conocer y entender este diagnóstico que vamos a realizar, el pronóstico que vamos a brindar y el tratamiento, ya que muchas veces no existe un tratamiento como tal y solamente es paliativo y estos pacientes deben comprender a qué se están enfrentando realmente. Como siguiente vamos a tener conocer y entender qué tipo de herencia y riesgo de recurrencia van a suponer, ya que van a conocer su riesgo de descender esta enfermedad a sus hijos y la genealogía que les siga. Entonces, para adquirir este caso que ellos tengan o posibles casos de anticipación. También vamos a tener conocer las alternativas disponibles para que ellos puedan disminuir o eliminar el riesgo de recurrencia. Y en esto se debe tomar las medidas adecuadas y no algo que lo empeore. En la siguiente, elegir una estrategia apropiada según el riesgo que ellos tengan, ya que los deseos de las familias y condiciones éticas a veces no los dejan realizar unas opciones, entonces deben ver que está disponible para ellos. Y como último, vamos a tener adaptarse a lo mejor posible en esta nueva situación personal, familiar y sociolaboral. El asesoramiento genético tiene como objetivo las personas que buscan atención a algún padecimiento genético, ¿verdad? Estas pueden ser pacientes oncológicos o que estén cruzando una etapa de cáncer. De repente tienen historia familiar con esta enfermedad. También si tienen un hijo previo o un familiar que tiene una o varias malformaciones genéticas conocidas o retrasos mentales, ¿verdad? También puede haber un hijo previo o familiar afectado de cáncer de un cáncer genético conocido y un historial familiar de cáncer, ¿verdad? También pueden buscar asesoramiento genético cuando hay de repente un feto con malformaciones durante el embarazo, contiene marcadores prenatales anormales. De repente si hay abortos repetidos o infertilidad para la persona, si se busca consanguinidad, de repente durante las pruebas de paternidad, y una exposición de teratógenos durante el embarazo que podría desencadenar un padecimiento genético. Entonces, todas estas personas vienen a tener una atención especial en lo que es la asesoría genética. Las diferentes etapas del asesoramiento genético, siguiente por favor. Las diferentes etapas del asesoramiento genético incluyen, primero que nada, obtener un diagnóstico correcto. Para esto se involucran diferentes procesos para poder preparar bien la consulta, se necesita hacer el uso de herramientas
para poder, bueno, determinar correctamente el diagnóstico que se está evaluando. Se necesita calcular el riesgo de que esta enfermedad pueda ser repetida, pueda tener recurrencia. Se necesita transmitir la información al paciente o a la familia con empatía, primero que nada. Porque muchas personas tienen efectos psicosociales o laborales que son muy grandes para afrontar. Entonces se necesita ser consciente de esto al transmitir la información. Con, Junto con el paciente se van a revisar las opciones disponibles, de acuerdo al paciente, de acuerdo al estado económico del paciente, de acuerdo a la disponibilidad de tratamientos, si es que los hubiere, para poder tratar este malestar. Y también se debe planear el seguimiento del proceso. Siguiente, por favor. Ahora, hablando de las distintas técnicas para la asesoría genética, vamos a tener que la genealogía va a hacerse en base a los antecedentes recolectados y se va a constituir de al menos 3 generaciones. Esto va a permitir que visualicemos integrantes de la familia, ya sean los afectados y sanos. Esto a veces se resulta un poco difícil porque muchos no conocen cuál es su historia familiar o no tienen capacidad de estar en contacto y no pueden saber si tienen estas enfermedades o no las padecieron. También vamos a tener herramientas electrónicas para la recolección de historia familiar, como ser sondas, PCRs, matrices de oligonucleótidos, microchips y tecnologías de secuenciación. Como siguiente punto vamos a tener las implicaciones del asesoramiento. En el primero vamos a tener la preparación de la consulta, revisar estos exámenes, el historial y estudiar el historial y también el familiar. También vamos a tener identificar los posibles diagnósticos, derivarlos y los estudios genéticos. En el siguiente vamos a tener que establecer buenas relaciones con el paciente para darles expectativas y motivaciones. Revisión del motivo de consulta, las expectativas, las motivaciones, saber qué conocimientos tiene nuestro paciente y establecer una agenda con él. En el tercero sería la recolección de antecedentes médicos, personales y familiares. En este es donde se construye la genealogía y ver si hay edad de diagnóstico para saber su curso de enfermedad y causas de la muerte. En el siguiente, la educación. Esto va a ser sobre genes, mutaciones, herencia y riesgos. Los tipos de herencia como la mendeliana, multifactorial y otros mecanismos. En la evaluación de riesgos y base de los antecedentes va a ser identificado por los criterios de alto riesgo, los cualitativos y a los modelos empíricos y estadísticos. Para el asesoramiento genético pretest, vamos a ver qué opciones de estudio genético vamos a tener, cuál va a ser apropiado para nuestro paciente y su caso, cuáles son las implicancias que la vamos a ver más adelante de los posibles resultados, el consentimiento informado, las opciones de este seguimiento para la enfermedad específica y cómo vamos a promover que se tomen estas decisiones. Y por último, vamos a tener el asesoramiento post-test, que vamos a integrar los resultados como con una interpretación y discutir cómo lo vamos a seguir, las recomendaciones, el seguimiento ya sea a corto o largo plazo y informar a los familiares que puedan estar en riesgo, también un resumen y material educativo para que ellos estén conscientes de lo que estamos entregando. También vamos a tener como último punto las preguntas para los pacientes, que van a ser su edad, antecedentes personales, los tumores benignos, malignos, enfermedades severas, hospitalizaciones, número de biopsias, si tuvieron alguna cirugía, antecedentes reproductivos y una vigilancia de que no se presente el cáncer. Ahora, para los que son con cáncer o parientes con cáncer, entonces vamos a preguntar qué tipo de tumor desarrolló, ya sea benigno o maligno, en qué órgano se desarrolló, a qué edad se diagnosticó, cuántos se diagnosticaron y qué estadio y grado tuvieron
para saber también qué tratamientos, ya sea la cirugía, quimioterapia o radioterapia, que recibieron estos pacientes y saber cómo podemos evitar que estos lleguen a este punto y si hay algún fenómeno de anticipación. Saber qué dosis y duración se pudo tener en estos distintos casos. Bueno, yo les voy a platicar acerca de las ventajas y las desventajas. Está dividido en tres. Los resultados son positivos, negativos no informativos y negativos informativos. Luego están los beneficios de cada uno de estos resultados y también están los riesgos, por decir los pros y los contras. En primera parte tenemos los positivos, que es de la variante patogénica o probable patogénica. En esta, los beneficios están la intervención precoz, identificación de familiares de riesgo, también reduce la incertidumbre y está el comportamiento saludable. Pero en los riesgos está el impacto psicosocial, la dinámica familiar, la incertidumbre de la penetrancia, la discriminación y la confidencialidad. Se dice que estos están en riesgo por el tipo de ansiedad que puede llegar a ocasionar, se puede interferir. Entonces, las recomendaciones que se dan es de que pues se trate con sutileza las enfermedades. Los resultados negativos no informativos o variantes de significado incierto. Los beneficios de estas, la clarificación por medio de investigaciones en el futuro y también está el reforzar el comportamiento saludable. En los riesgos de resultados negativos no informativos está también la incertidumbre, la falsa seguridad, la mala adherencia a las medidas preventivas, la ansiedad y frustración. Pues en este se puede ocasionar la llamada culpabilidad del superviviente, que es donde se prefiere que, pues, que él o ella, que es la persona portadora, en vez de otro familiar cercano, que prefiere que sea a que sea la persona que está sufriendo. Luego está el último resultado, que es resultado informativo, es la mutación familiar identificada. En los beneficios está el alivio emocional, evita intervenciones innecesarias y está el reaseguramiento a los hijos. Luego en los riesgos están las reacciones psicológicas, que había mencionado anteriormente, la mala adherencia a las medidas preventivas de la población en general. El diagnóstico prenatal. El diagnóstico prenatal es un estudio genético empleado durante la gestación para conocer si el feto tiene algún afecto o está afectado de una patología genética. Este se realiza sobre los fetos durante todo el embarazo para, pues, conocer si presentan alguna enfermedad genética antes de su nacimiento. Esto se lleva a cabo, pues, debería darse a cabo en todos los embarazos para estar monitoreando más de cerca cómo es el crecimiento, si está en un crecimiento correcto, si está todo correcto con el bebé, si hay alguna enfermedad, ver cómo se trata para que no siga avanzando, etcétera, etcétera, etcétera. Las implicaciones éticas. Las implicaciones éticas. Los pacientes y familias que consultan por tener riesgo de padecer o transmitir un trastorno genético sufren un grado importante de tensión emocional, tensión personal, familiar y también sociolaboral. El acto médico del asesoramiento genético debe reunir una serie de premisas que permitan a que la familia pueda comprender lo que se le dice, o sea, ellos puedan analizar la situación y comprender todo lo que está pasando y también para ayudarles a tomar las decisiones adecuadas. Y pues en esto también entra el respeto de la privacidad del individuo
ya que trata de información confidencial, información bastante importante, que donde es el paciente que decide si lo va a comunicar a personas, a terceras personas, o si solo va a quedar en su núcleo familiar cercano, de contar de dicha enfermedad. La misión del profesional es comunicar de una forma clara y comprensible para el consultante los hechos conocidos en relación con su enfermedad, para que éste tome sus propias decisiones. Es importante darle un buen asesoramiento, ya lo mencionamos, porque para darle a conocer pues al paciente que no hay ni buenas ni malas decisiones. O sea, si él tiene desconocimiento de alguno de los aspectos que puede derivar las decisiones equivocadas, entre comillas, se le debe decir como acto médico que, que no se preocupe, que la decisión que se toma es la que él tiene derecho y que cada situación en particular, que no importa lo que él decida, va a recibir un apoyo necesario para que se lleve a cabo y que pueda asimilar de mejor manera los resultados de la misma. Y bueno, la situación actual en Honduras de la consulta y asesoría genética. En Honduras, el Departamento de Genética en la UNA realiza pruebas de paternidad. Estas pruebas de paternidad, pues, se realizan de manera que hay algunos casos donde están las incertidumbres, hay algunos casos que lo necesitan para determinados procesos legales, procesos oficiales. Entonces, los departamentos en el hospital escuela, como en el servicio de de hemato-oncología pediátrica, perdón, del hospital escuela, permiten el asesoramiento genético en padecimientos como anemia drepanocítica, incluso a nivel prenatal. Compañías privadas como Alpha Biolabs permite pruebas de ADN como de paternidad. Ahí va incluido también pruebas prenatales, pruebas también de maternidad, ADN legal, prueba de cromosómica y de ADN en objetos varios y perfilado genético. Este, ¿Por qué se da? ¿Por qué es importante? Se preguntarán ustedes, el conocer cuáles son, por qué se hacen estas pruebas. Bueno, porque estas pruebas de ADN son las que ayudan a explicarle muchas cosas a las familias, las que ayudan al momento de tomar las decisiones, de entender el porqué de algunas enfermedades, del por qué está pasando dicha situación. Hay personas que no saben que llevan una cadena de enfermedades en toda su vida y al conocer las patologías a través de los exámenes de ADN, entonces ellos se dan cuenta el por qué. Es una respuesta que andaban tal vez buscando desde hace muchos años y pues ya la tienen con esto. Y bueno, aquí están las bibliografías de donde sacamos la información. Muchas gracias por su atención. Bueno, para concluir con nuestra presentación, la consulta de asesoramiento genético es muy importante para conocer todos los tipos de patologías, tratamientos y tipos de herencia que podemos brindarle a nuestras descendencias, también cómo podemos tratarlas y cómo esto nos va a afectar en nuestro día a día por el pronóstico que nos estén dando o el tratamiento y cómo evitar que esto se propague o se disemine a otros órganos. Entonces, muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.